pero me dio pereza. Ahora de viejo, yo me enteré de una realidad muy triste. Y es que Baldor había un libro de respuestas. Claro. O sea, de resolver. Porque en el Baldor... Al final estaba la respuesta, sí. Pero tú ponías eso y te ponían 0, porque lo que te decían es que necesitaban... El desarrollo. Y entonces... pero había un libro donde estaba el desarrollo. Ahora, ¿sabes qué? ¿Dónde estuviste toda mi vida? La gran mayoría... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuarentosaurios. Si no me equivoco, es el capítulo número 45. ¿A los cuántos ya cumplimos el año? En el 52. En el 52, cierto. 52 semanas. Faltan 6 capítulos más. No, 7 capítulos más. Hoy día vamos a hablar sobre cosas random. Pero antes vamos a mandar saludos a toda nuestra audiencia. Miguel Ángel. Primera cosa random, que es conocimiento inútil. Y para Carlitos Ronquillo, un gran saludo y un fuerte abrazo. Que dice que ahora sí va a terminar de ver un programa completo. Dice. Y él diciéndomelo 3 meses ya. Al menos sí nos está bien, que es lo importante. Los clips. Recuerden, no solamente tenemos clips, también está el programa, el episodio completo en YouTube, en Spotify y Apple Podcast, ¿no? Sí, pero prefiero que lo vean en YouTube porque esos eventualmente nos pueden dar plata. Spotify no nos paga ni. Así es, así que véanlo por YouTube. Saludos, Jaime. Quiero saludar a Roberto, que como siempre nos ha abandonado para hacer alguna otra cosa. Hoy, que supuestamente tiene que ir a ver a su hermana. Como que la hermana es más importante que nosotros, pero bueno. Sí, vida en el exterior, pero no importa. Él tenía que organizarse para poder verla. Se va a quedar como 3 semanas. 30 años estuvo con la hermana en la misma casa. Y no le paraba bola. Y ahorita ha hecho el melancólico. Bueno, yo luego quiero mandar un saludo a Silvia Hermanza. Gracias por ver Cuarentosaurios. Y los invito a todo el mundo que por favor dé un like, se suscriba y le mande el link de YouTube de nosotros a sus amigos, a sus enemigos o a quien sea, pero compartan. No estén vagando, que están trabajando, pónganse a escuchar el podcast. O cuando van al gym, también esa es una muy buena opción mientras están haciendo pesas. O en el tráfico de Guayaquil. O en el tráfico de Guayaquil, exactamente. Tú lo escuchas siempre en el tráfico de Guayaquil, ¿no? En el tráfico de Vía de la Costa, que hoy hizo que llegaran atrasados mis compañeros. Un poquito nomás, hoy, respeta. Es que una corvina ahí en el kilómetro, a la altura de la Salesiana. Es que están haciendo lámpara como desde las 7 de la noche, que ya vienen. Y después los coge el tráfico. A ver, yo tengo una verdad que no la voy a negar y la reconoceré hasta cualquier juzgado. Yo siempre tengo que hacer una parada técnica a la entrada de Vía la Costa. Pero bueno, cosas inútiles que nos enseñaron. La publicidad no pagada. Que nos enseñaron, o cómo era, cosas random. Conocimiento random. Conocimiento inútil. Inútil. ¿Qué salió ese programa, ese tema? Algo estábamos hablando y me acordé de uno y que ya no lo dan ahora. Ahora los muchachos le dan, sobre todo hablando de conocimiento que te dan en la escuela, que te dicen que te va a servir para la vida. Como el trinomio cuadrado. Sigan hablando, voy a desaparecer un ratito porque tenemos un problema técnico. Sí. Como el trinomio cuadrado perfecto. Más o menos como eso. Ya, pero ¿qué conocimiento inútil tú consideras? Nos van a funar, estoy seguro, pero cuando estabas en un cuarto, quinto de educación básica, que tenías que aprenderte. ¿Qué educación básica? ¿Te refieres a primaria? Estoy hablando cosas que la gente sí va a entender. ¿Qué la gente? No. Tú tienes que hablar con cuarentosaurios. Idioma cuarentosaurio. Eso di. Segundo, ni yo entiendo esa huevada. Es primaria de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y es secundaria, primer año, segundo año, tercer año hasta. Lugar natal, en el que te dan un mapa, tenías que aprenderte de memoria para dar exámenes todas las calles de Guayaquil. Una persona, un 60. Bueno, hay que tener en cuenta que Guayaquil era más chiquito también. Yo no me acuerdo, a mí no recuerdo. Y no me acuerdo que me hayan dado todas las calles de Guayaquil. Me daban las que estaban cerca de mi escuela. No me acuerdo el mapa que dice el de las calles de Guayaquil. Pero mira, yo sí, el que tengo presente es el de las ollas, las montañas y todo eso. Este programa que yo te digo, arrancaba desde que te supieras las parroquias. Uh-huh. ¿De dónde iba la parroquia? En ese caso, en mi escuela fallaron. No me dieron esa. No, has bloqueado su conocimiento porque era inútil. Los parques que había o los monumentos de las iglesias destacables en la parroquia. Marico, honestamente yo creo que a ti te dieron las huevas, porque eso a mí tampoco me dieron. No me dieron. O sea, a ti te habrán dado. Oye, espérate, no. Te habrán dado ese conocimiento inútil. Pero a mí, yo me acuerdo hasta de las ollas, ya te digo,
Había algo más aparte de las ollas que no Sí, me es que acuerdo. eran dos cosas, las ollas, porque eran los valles y los no sé qué cosas, las montañas. Que nunca entendí muy bien por qué nos daban esa vaina, porque la mayoría estaba en la sierra. Ujú. Nosotros éramos Es que de lo la que costa. pasa es que esos libros los hacían en la sierra, eran editoriales serranas. Ah, puede ser. Porque eran los mismos libros, ¿te acuerdas? Era ¿Tú historia. sabes no qué? sé Pero cuánto me del parece Ecuador, que eran láminas que 1, nos 2, daban. 3. Era como A una mí, carpeta. En mi caso era un libro. Un libro que había que comprar en una librería en particular, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Y era Estudios Sociales 1, Estudios Sociales 2, Historia y Geografía del Ecuador se llamaba. Bueno. Y era, mira, me acuerdo clarito, era un libro de... Se me cae el micrófono. Era un libro así como de este vuelo, así, y tenía fotos de presidentes. Sí, y era como en una U, y decía aquí, Historia y Geografía del Ecuador. Me acuerdo eran circulitos con los presidentes. Ajá, El primero estaba Juan José Flores. Correcto. Y entonces había, la primera etapa te daban como la historia prehispánica, luego después pasabas a lo de los O sea, presidentes. vagamente me acuerdo, pero no lo tengo tan presente, no sé por qué. A ver, recapitulemos. Tú estudiaste en el colegio de La Salle, ¿no? Yo en una escuela que se llamaba Presidente Alfaro, una escuela, Y colegio, el colegio Copol. Copol. Pero eso usualmente lo dan en la primaria, ¿no? En la primaria, esto es Ya. primaria. Yo estuve en el International School, aquí en el sur. Entonces, son 3 tipos de Educación. de educación. De repente, muy probablemente usaban otros libros u otros. Yo no sé, o sea, pero mira, empezando porque mi escuela se llamaba Presidente Alfaro, entonces era como muy cívica, la escuela en general. Entonces, los Hacían hincapié en ese tipo de información. Sí, y todo, y era como que nunca hacía, mira, por ejemplo, en mi escuela no hacía olimpiadas, no hacía integraciones, nada de eso, pero toda fecha cívica se celebraba. Por ejemplo. Todita. Y por ejemplo, me acuerdo que cuando era el Día de la Bandera, siempre se hacía como hacían el cambio de abanderado y hacían, o sea, los de 6º grado eran los que juraban la bandera y hacían el cambio de abanderado, y no me acuerdo qué grado era, pero era uno menor, no me acuerdo si era 5º o 4º, hacían una exposición de la historia de las banderas del Ecuador. Que tenías ahí que la primera bandera era como la de España, luego que, por ejemplo, en la batalla de Pichinte utilizaron la bandera de Guayaquil, como la bandera del Ecuador, hasta que llegabas a la que tenemos actualmente, que es la que tiene... Acá no. Eso no sé todavía enseñarán, pero también. Yo no. En la historia de todas las banderas Y del escudo. y los escudos, claro. De las banderas, de la bandera de Guayaquil, del Ecuador y de los escudos, sí, pero no todas. En mi caso. No, pues te enseñaban. Es que no estás Desde la acordado, primera. pero ¿Será? te enseñaban. Chuta, Y tengo, había- tengo bloqueado eso. Es que también la bandera es muy parecida, ¿no? Desde la bandera de la Gran Colombia y Ah, ya, es verdad, ya, ahorita me acordé. Y ahorita que Primero hiciste. era una roja, Ya, parecida ya, a la de España. esa era la del, no sé, no es triunvirato. La de la Real Audiencia de Del trinomio cuadrado perfecto. Ya, ahorita ya se me vino a la mente con esa de la Gran Colombia. Es verdad, Y es verdad. Te digo, porque era un grado hacía la exposición, pero el resto de niños luego le tomaba lección de lo que habían expuesto los compañeros. Y por ejemplo, otro conocimiento, ahora muy probablemente inútil, no nos funen, pero ahora es inútil, inexplicablemente, pero uno le tocaba aprenderse la historia de las monedas y de los billetes. Verdad, eso sí me acuerdo. Y estabas desde las ayoras, que yo nunca conocí. ¿Qué materias que ahorita ya no dan? Que he escuchado últimamente que quieren que los padres cuarentosaurios como nosotros regresen. Era Cívica, urbanidad. cívica, urbanidad. ¿Qué otra? Eran como 4, me parece haber escuchado. Perdón. Cívica, urbanidad, lógica y ética, pero eso lo dan en la universidad. O también lo dan en la escuela. En el colegio. Pero, En algo- colegio, ¿no? pero quieren volver a dar esa ética y no sé qué en Sí. el colegio. Que me parece bien, porque si cojo a 10 Reniers ahorita y le pregunto cuál fue el primer presidente del Ecuador, muy probablemente me digan Sixto Duramayén, o ni siquiera él. Oye, sí, de hecho me pasó el otro día, estaba dando clases, como ustedes saben, yo doy clases en la universidad, y estábamos hablando de comunicación y cosas así, y estábamos hablando del discurso. Entonces, yo siempre utilizo el discurso de allá ahora, de Abdalá, ¿no? Porque analizamos los movimientos, la comunicación no verbal, todo lo que tiene eso, teniendo en cuenta de que eso pasó hace
los 90 fueron hace cuánto, hace 30 años, ¿verdad? 30 años, sí. 35. Ya, entonces, Ay, puta, sí, en la edad me pegó esa la huevada. rodilla me empieza a doler. Entonces, bueno, y resulta que les empiezo a explicar y les digo, ustedes sí saben quién es Abdalá Bucaram, ¿no? Y entonces un pelado me dice, sí, claro. Entonces yo le digo, a ver, dígame quién es. La típica, porque todo el mundo, sí, claro, y después no sabe. Entonces me dice, sí, o sea, no sé mucho, pero lo que me acuerdo es que era un tipo que era de familia adinerada y me empezó a contar la historia de como que mezcló a Lazo con Sixto, con no sé, mezcló como 5 presidentes. Hizo un híbrido. Sí, y le dije, usted no tiene ni idea de quién es Abdalá. O sea, Por lo menos no te digo que es un TikToker. claro. Entonces, y yo les decía, y es lógico con lo que les estoy explicando ahorita, porque yo lo que les trataba de decir es que en estrategia comunicacional, por ejemplo, por eso es que Correa hace que habla cualquier huevada para que siempre estén hablando de él, Claro. para mantenerse vigente, Para porque estar si no la gente se olvida. Para estar en el top of mind. Y en cambio, a Abdalá le pasó lo contrario, porque él, como estaba exiliado en Panamá, él no podía hablar. Porque si él hablaba de política, le quitaban el asilo. El asilo. Y entonces, ¿qué lograron con eso? Lo desaparecieron, porque cuando volvió acá, las nuevas generaciones ya no lo conocían. Entonces ya tenía apoyo de sus viejos seguidores. Que de a poco se van muriendo también. Claro, ya algunos se le han muerto, hermano, de los principales financistas del PRE, ¿no? Ah, claro, sí. Del extinto. Ahora, del extinto PRE, correcto. Aparte de ese tipo de conocimiento que no ha servido, que nos impartieron en la escuela, ¿qué otro consideran que conocimiento que no venía al caso o no fue útil a esas ¿sabes qué? alturas? Uno que yo consideraba en su época que no era útil, pero que ahora de viejo me ha servido, a mí me dieron al final de la escuela mecanografía. Y yo tenía que llevar la máquina de escribir a la escuela. Difiero. Y entonces yo en ese momento decía, ¿para qué mierda es esto? Pero hoy en día es una maravilla para escribir. Cuando yo veo a esos putas que escriben con un solo dedo y que están así, como que miran ya. Pero tú escribes Con los 5 O dedos. sea, yo sé escribir porque vieron no uno, sino 3 años fue esa tortura. Mecanografía. En mi escuela, es que en mi escuela... a mí- 3 años. Ojo, yo quiero decir antes de que alguien de mi antigua escuela salte, a mí nunca me pegaron, pero en mi escuela sí, tú estabas escribiendo, escribías mal y ¡pah! Reglazo en la mano. Pero, a ver, te dieron 3 años mecanografía y no aprendiste a escribir con los 5 dedos, con los 10. Te lo pongo más grave. Yo cuando pasé de escuela a colegio, yo digamos que era un niño de promedio 10 en la escuela. Cuando pasa a colegio, la primera vez que yo tuve una nota rojo, Mecanografía. mecanografía. Así Yo de digo grave, técnico, Ya, pero tú estuviste 3 años y no aprendiste chucha. ¿no? Pero es que no me daba la raza. maestroso. A mí me dieron mecanografía y taquigrafía. Eso yo me Taqui- Eso no me- Ese sí fue un conocimiento, bueno, no conocimiento porque uno más que tenga corte de confección. en realidad la taquigrafía yo nunca hice, yo se lo pasaba a mis amigas. Lléname ese cuaderno porque ni fu ni fa. Para mí, enséñame los ideogramas japoneses antes que esa vaina. Llevémonos un cachito y solamente por querer saber, en muy breves palabras, qué raro que lo diga yo, ¿cómo fue la enseñanza de mecanografía tuya? O sea, ¿cómo te enseñaron lo de la máquina de escribir? Ah, fácil, es primero, o sea, tenías que Yo me acuerdo acostumbrarte que a poco, pues no. eran planas. ASDFG, NLKJH. ASDFG, esa era la línea en medio. Y luego el QWERTY que era acá arriba y el otro. Entonces te acostumbrabas a escribir así. El final, ya en el nivel más alto, ¿cómo fue? Te tapaban con cinta Con las esos letras. cuadraditos. Sí. O con cualquier, los fosforescentes, Ajá. que en ese tiempo estaban de moda. No sé si desbloqueé recuerdos ustedes o no, pero el proceso de los 3 años, voy a contar muy breve, fue así como tú dices, pero el colegio tiene estas máquinas eléctricas, Ajá. las grandotas. Era más Esas fácil suavecitas. porque ni fue uno en las máquinas ¿Alguna antiguas. vez te cogiste el dedo? Se te metía entre las madre, así yo, teclas. chuche tu madre, y Y ya la dañaba uña. toda la plana. Métele un cambio. El profesor, que era uno de los mismos curas de San José, mandó a hacer unas planchas de plywood. Y para exámenes, en clases regulares, para exámenes tú te tapabas la movida y te daban, tú escribías tu movida. El nivel más final, el nivel último, en el último año, cuando ya tienes que ser un El experto, final boss. el final boss, el man lo hacía con tonos, con canciones.
¿Cómo? No entiendo. Ahí Man sí. tenía en la sala todo un sistema, man era un enfermo por lo audiovisual, man aparte del monitor de las audiovisuales. Entonces man tenía toda la sala de mecanografía con parlantes, que el mejor audio, que la mejor sala de cine acá. Entonces man te ponía unas canciones que especiales, man, y el man era ting, ting, ting. Entonces el man, tu prueba final era con número de tonos. Entonces si la línea te ibas a digitar 30, el man te regalaba de repente 2, te da 32 tanks, se acababa la canción y tú no podías, nadie más podía limpiar. Entonces tú, al muy puro estilo nazi, esos exámenes eran tra, 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 en los primeros años. En los últimos era tra, tra, tra. Lo que estoy sonando son los... Ya era reggaetón. Claro. Ya, entonces esa vaina era con escribir tra, 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 al ritmo del que más te ponía, que era eso. Entonces esa vaina y con la hoja tapada y no, eso... Pero bueno, como te digo, era más fácil porque ustedes tenían las máquinas eléctricas. Esa era como la laptop. O sea, la excusa que yo le teclado metí suave. toda la vida a mi mamá, y estoy seguro que es una mentira, mami, te amo, era que mi meñique era más cortito. Porque yo con todos los dedos podía sin ningún problema, excepto con todas las teclas que era con este dedo. Según yo no alcanzaba, y ahí es que embarraba todo lo demás. Pero conocimiento... A nosotros sí, nos mandaban a hacer planas, y me acuerdo que yo tenía panas que ponían papel carbón para hacer 2 hojas al mismo tiempo. Pero eso se nota, pues. Y mi profesora se daba cuenta, agarraba la tarea y les hacía así, en la hoja, y se chorreaba todito. También comprábamos el que era para borrar Redox, que era, Sí. era una lámina chiquita Ajá. en una cajita roja, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre de la marca, Redox, una vaina así. Pero esa también a veces se utilizaba, pero era evidente que habías borrado algo. Pero la máquina de escribir mecánica, la típica en mi época era de las Brothers, aunque habían más viejas, más antiguas y más duras. Pero es que había las eléctricas y las electrónicas. Las electrónicas tenían la doble cinta y tenían la cinta que te borraba. Eso era de ellos. Yo tenía la electrónica. Ya. Pero también era más grande. Claro. No, pues es que, bueno, al menos con la que yo aprendí era... Oye, nos centramos mucho en esa materia horrible. Es que sabes que esa materia, luego, cuando yo entré al colegio, también me dieron mecanografía, pero en la computadora ya. Ah, no, a mí nunca me dieron en la computadora. Ya tenía un software que tenías que hacer los mismos ejercicios, pero ya usabas el teclado del... A mí me sirvió de la máquina de escribir clásica, me sirvió ya para escribir hasta la fecha. Yo quise en la compu. o sea, hacer autoaprendizaje cuando yo, por ejemplo, me lo dieron en bachillerato hasta el tercer curso. Cuando entré hasta el final de básico. En bachillerato yo quise aprender, o sea, en cuarto curso. Y había un programa que era como Mario. No. O sea, con la look and feel de Mario Bros. Pero nada, no fui constante. Pero sabes que más inútil que eso, y estoy seguro que en algún momento pudo haber sido valioso, pero después se generó, es la clase de música. No, la clase de música era baja. No, eso tiene que ser, debe estar dentro de lo que te enseñan en la Lo escuela. que pasa es que debes tener un poco de inteligencia musical. Pero es que o sea, hay gente ahí que va. no entiende. Eso es verdad. O sea, si tú le pides a una tortuga que trepe un árbol, Espérate, pero es que, para eso voy, si es que la materia hubiese sido desarrollar la cultura musical, te cacho. Pero yo los recuerdos que tengo de mi clase de música era que nos sentaban a cantar que no, ni de yo, a cantar. Es una clase de música, no había ningún... Y creo que en algún momento nos enseñaron las figuras, el do, re, mi, fa, sol. Ojo que Miguel Ángel quiso cantar todo lo que quise yo. Tuve que dejarlo lejos. Los pasillos. a ver, pero entonces en tu clase de música no les enseñaban instrumentos. No. Solamente era canto. O sea, pónganse uno. A mí en la escuela sí la clase de música era cantar, pero en el colegio sí incluso nos dieron historia musical y todo. Es que a mí me dieron todo, a mí sí me dieron. Flauta, que Por te dan eso flauta O sea, dulce. el único instrumento que tenían ahí en mi época y que te lo mandaban a comprar era flauta dulce. Flauta dulce. Durante toda la Pero primaria. sabes que ahora no. Por ejemplo, mi hijo ya el año pasado, el anteaño pasado le mandaron a comprar un xilófono. Ah, bueno. Y usó xilófono 2 años. Pero los chiquitos. Claro, vienen como en una cajita, ¿sí, no? Y tú lo abres y ahí tienes los 2 palitos para tocar como marimba. Y este año le mandaron a comprar, no sé cómo se llama, pero es ese que es como un piano, pero tiene una manguerita para donde tú vas soplando. Entonces es como mitad Soplófono. viento, En su prófono. soplófono.
Ya, no me acuerdo cómo se llama, Sí, sí, pero sí. ya. Ese están usando este año. Ah, bueno, pero varían por lo menos. Claro, o sea, en mi época era... Eso es súper útil porque te desarrollaba el oído musical. Todo. O sea, yo... No, a ver, el que no tiene oído musical y no le... Pero con la repetición, por lo menos sacas una tonada Claro. en la flauta. Es que, o sea, tienes que encontrarle ahí como la vuelta de para qué te sirve, porque no solo la música porque te guste cantar o te guste bailar o alguna cosa de esas, sino porque tú ahí aprendes a hacer patrones. Entiendes el cómo conceptualmente empiezas a hacer cosas diferentes. Pero lo que pasa es que hay niños, Ujú. o habemos personas que somos buenos para ciertas cosas, y de repente los patrones no los encontraba en la parte musical, en el ritmo, Ujú. sino de repente en figuras, en geometría o en otro tipo de cosas. Pero sí es bueno que, a mí sí me parece bueno que les enseñen de todo un poco, ya sea música, matemática. Algo primordial que también yo siempre voy a estar a favor es la educación física. Ya que justo yo te iba a decir eso, pero a ver, es que yo iba a decir, y me va a decir de ley, claro, porque tú eres gordo. Sí, soy gordo, pero no es que yo consideraba inútil por el hecho de hacer ejercicio, sino porque los profesores de educación física, por lo menos los que me tocaron a mí, eran los peores del mundo. O sea, eran unos manes que llegaban con una tarrina de encebollado, se sentaban ahí y decían, ya, juega pelota un rato. Y entonces yo digo, ya, y si yo puedo jugar pelota, pero además, como se puede notar, yo nunca he sido bueno para jugar pelota, ¿no? Entonces, a veces no me cogía en el equipo, yo en la clase de educación física no hacía nada, pues. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando yo tuve profesores de educación física, ellos se tomaban a pecho educación física. O sea, no es que nos decían, vayan a jugar básquet, vayan a jugar fútbol. No, nos ponían a hacer ejercicio. Claro, Y claro. Es que, por ejemplo, puta, y eso para un niño es súper aburrido. a mí hace un poquito, el año pasado me parece que fue, que hubo una época del año en que a los niños los mandaron a hacer clases virtuales, porque hubo algo, no me acuerdo, hubo un rebrote de algo. No, era por el tema de la seguridad. Ya. Que hubo algunos, al hacer acerca de algunos colegios y... Todo y sí, virtual. Los mandaron como un mes virtual. Y entonces justo les tocaban unas evaluaciones y tocaba evaluación de educación física. Y entonces me tocó aquí, en esta misma oficina, ya ponerlo a él en la clase virtual para que el profesor les tomara como la lección. Pero les ponía a hacer cosas interesantes, o sea, claro, aquí no teníamos conos, pero nos decían, pongan algo como conos. Y tenía que hacer como correr hasta el primero, regresar, correr hasta para hacer coordinación, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, digo, bueno, ahí tiene como una utilidad. Yo me acuerdo que también, por ejemplo, mi primo, saludos Eduardo, el man era de los que sacaba rojo en todas las materias, ya, o sea, se quedaba supletorio hasta en el examen de sangre, el man. Y la única materia que él aprobaba bien era educación física, porque el man era diabético y no daba nada. O sea, lo exoneraban porque tenía una enfermedad, ¿no? Y entonces, pero en mi colegio, nosotros teníamos, los varones tenemos profesor de educación física y las mujeres tenían profesora de educación física. Ah, ya. Y Okay. era Reina, no me acuerdo el apellido ahorita. Pero la man, si tú llevas un certificado médico de que no podías hacer nada, te mandaba a hacer un cuaderno De los donde- ejercicios, de los ejercicios, a dibujarla. tenías que dibujar. Y pobre que lo hiciera feo, puta, te ponía a cero. Había gente que se quedaba supletorio. A con la nosotros, a pesar de que sí hacíamos la educación física, los mano. ejercicios, También te mandaban. nos mandaban a todos a hacer No, el acá no. puerco cuaderno ese. Acá era solo de los manes que se querían pasar de sabidos. ¿No? ¿Sabes qué? Ahora tú más que nada, Jaime, creo que puedes hablar más de la experiencia como papá. Ajá. Si bien muchas de esas materias hoy se eliminaron, pero hoy también creo que tienen harto conocimiento inútil. Y pongo el ejemplo. También estoy seguro que es una materia mal dada, pero en un colegio vi que a un niño están dando clases de robótica. Cuando yo escuché robótica dije, pucha, es cierto esa programación. Claro, claro. Estamos hablando de niños de 6, 7 años. Un Artudito ahí. Era la clase de robótica. El primer deber que por curiosidad dije, oye, ¿qué te mandan de robótica? Era recortar un robot de papel y pegarlo en la hoja de carpeta. Terminó ese año y nunca vi algo que medianamente se acerque a lo que debería ser robótica. Claro, que te deberían darte programación, cosas. Pero, ¿de qué edad estamos hablando? 6 años, 7 años. Ya, Pero también, pues, no, no saben ni Perdón. sumar, pues loco.
Perdón, anda, mírate el programa de Sí, pero a ver, no es la regla, son excepciones. Claro. Te pongo Lo que de repente les hubiera servido como parte de la robótica, porque sí se lo utiliza en algunas áreas que generan este tipo de máquinas, es por ejemplo el origami, que te ayuda tú cuando practicas origami sabes que tienes que doblar esto, por ejemplo, para hacer una máquina que quepa en tal lugar o que se expanda cuando se va afuera del espacio. Siempre impulsando la cultura japonesa. ¿Ya? Yo te iba a decir, Porque es que es algo espacial, que en la robótica, si bien la robótica es de programación, pero también se implica las cosas mecánicas. Tú recortar un robot no. Mira, Pero es que tenían 6 años, pues también. y de repente armarlo, recortarlo y armar Ya. algo tridimensional Te voy a poner el contraejemplo. podría ser, pero recortarlo Te sí, voy a es poner el verdad. contraejemplo. Cuando yo estuve en San José, yo estaba en primer grado, o sea, haciendo el símil de haber tenido la misma edad en referencia, nosotros inauguramos laboratorio de computación. ¿Y qué es lo que nosotros teníamos ahí como uno de los programas que fue base para nosotros? Creo que ya no existe, Logo. Nos hablaban, Logo era una tortuguita. Y en el cuaderno nosotros teníamos, sí, que recortar el logo. Era un triángulo. ¿Ya? Y entonces teníamos el triángulo y hacíamos los ejercicios en el cuaderno y luego veníamos a la computadora. ¿Qué eran los ejercicios? A ver, ¿cómo haces un cuadrado? Ya, entonces le dices al logo, el logo, el que recortamos le ponemos un lápiz en medio. Pues, ¿no? Entonces avanza 10, gira 90 grados. Y después todo eso lo podíamos hacer en la computadora también. Nociones básicas de programación. ¿ustedes vieron programación? Sí, Con logo. yo vi Basic. ¿Sabes qué? Turbo Pascal. Eso nunca lo Pero vi. eso ¿dónde lo viste? En el colegio. Claro, yo en el colegio vi Pascal, C, Pascal y C++. Y C++. terminé con programación de la de, ¿qué era C++ al final? La de Visual Basic Access. Ya, pero... A ver, ¿y en qué escuelas que tú dieron esa nota de robótica? Robótica. De cortar el robot. Ahí sí no va a quemar la escuela. pero- ¡Chucha, di la escuela! No te voy a decir la escuela. ¿Qué? Verga, hijo de puta, si no nos auspician ninguna escuela Igual. y tampoco nos van a Tú auspiciar. di todos los nombres que tú quieras. Ponte que tenga un hijo después. ¿Qué? y voy a Verga, sacar hijo de una puta. beca y no le dan. Le estoy hablando- Quema la escuela si no valen verga. Si valen verga, hay que decirlo, valen verga. No Bueno, sé ya. si esa escuela o es el pensum. Recuerda que al final tú estás regido por un... ¿Era escuela particular? Sí. Vale verga entonces. Bueno, ya con esa puteada de ahí, vamos Claro. a terminar vamos a hacer 2 bloques nada más porque ya no soy muy largo. Vamos a terminar este primer bloque, además para hacer refill a la cultura. Bueno, regresando al siguiente bloque, está diciendo a los muchachos que no me acuerdo qué otras cosas inútiles que me enseñaron a mí tengo para contar. Estoy tratando de hacer memoria, pero no sé, aparte de las ollas, esta cuestión de educación chicos, ¿se física, acuerdan? música. Quiero hacer una mención publicitaria no pagada, porque no nos paga nadie aquí, pero esta cola, yo no tomo cola, pero esta cola aquí, la cola del Tutti, qué buena que es, que se la recomiendo, tomen. O sea, bueno, no tomen tanto, se van a morir, pero Pero no de compren vez en en el cuando. Tutti, cómprenla en otro lado, pero no en el Tutti. No sé dónde más la vendan, porque solo la he visto ahí, pero Oranquín. es riquísima. Están en todos lados. Esa es vieja, pues esa marca es vieja. Que no se vendía aquí antes, se vendía más en la sierra. Igual que Tinto. Se nos Se acabó nos una luz. Estamos muy oscuros. Hemos grabado bastante. Bueno, Ha habido buena producción. yo hasta la fecha estoy tratando de ubicar cuándo voy a utilizar la fórmula para encontrar el área de un cono truncado a estas alturas de mi vida. No digo que haya sido inútil, yo sé que eso ayuda a fortalecer la mente, desarrollar la mente, pero O sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta de mucho conocimiento que sí es útil, solo que nosotros no lo utilizamos. Por ejemplo, cuando los chicos me dicen, no, que sí, que cuando en la vida yo he usado los casos de factorización y no sé qué cosa, ya, pero chucha, el man que te programó el celular, el man que programó las cámaras con las que estamos grabando aquí, sí lo usas todo el tiempo, ya, solo que a nosotros no nos importa. Que, no está en nuestra área de trabajo. claro, entonces ya, que no te guste una cosa no significa que no sirva. Pero ¿sabes qué? Yo con gusto hubiese cambiado
unos 2 meses de clase de física, toda esa termodinámica de transmisión de electricidad, con que hubiesen enseñado cómo coger el puto cable y cambiar, por ejemplo, la bombilla. Es que, no, loco, mira, yo sí siento que, a ver, no es que es conocimiento inútil per se para todo el mundo, ¿ok? A alguien le sirve, pero para mí sí es inútil porque yo no lo aplico en lo que hago, no lo termino de entender incluso. Yo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces tengo pesadillas de que tengo que dar un examen de matemáticas y no me acuerdo de nada. O sea, me ponen ese examen adelante y digo, no, yo no puedo terminar esto. Y a veces, por ejemplo, yo estudié en mi colegio era un poco distinto y aquí podemos aprovechar para recordar cómo era antes, ¿no? En los colegios antes tú podías escoger 3 especialidades en diversificado, ¿no? Química, FIMA y sociales. Química, FIMA y sociales. O informática después. Después se sumó Pero no informática. todos los colegios tenían. Habían ciertos colegios que tenían informática. Pues si vamos allá, había colegios que tienen secretariado para la Secretariado, exacto. Y habían los colegios Y técnicos como el contabilidad. Simón Bolívar, Ujú. que también tenían mecánica, electricidad. Mi viejo, por ejemplo, cuando él se graduó ya salió del colegio contador. Contabilidad. Los colegios de especialidad. Ajá. El normal, que era el que salían profesoras, Ujú. el de la comisión de tránsito, que salían... El los- normal, Rita Lecumberri. Ese mismo. El que salían los contadores, el de los CTE. Habían varios que salían contador. Porque mi viejo salió contador. El el de Bellas Artes. Que salían los Suzuki. porque él se graduó del colegio y empezó a trabajar de contador y entró a la universidad para estudiar economía. Pero él trabajaba en el departamento de contabilidad ya de una empresa. Sí, claro, también estamos hablando que ni siquiera 40, 60 años atrás, el título de bachiller te permitía trabajar. Era el equivalente. Es que en esa época ya era un logro. Claro, por eso te O digo, sea, ya, tú te graduaste de puta, bachiller. decía, mi hijo el bachiller, ya. Y oye, Ya después se vino, ya cualquier bachiller. cosa, sí. Incluso se facilitó el 2x1 para terminar el colegio en ciertos colegios, como el PERT. Sabes que yo tenía un pana, De vacaciones unidas. yo tenía un pana que era bien vago, pero bien vago. Y él más me decía, ¿sabes cuál fue el día que ya me deprimí por completo? Dice, cuando me quedé año en el PERT. Y yo digo, Puta ya- madre, ahí ya- sí ya eres subterráneo, o sea, ya no tienes perdón de Dios, ahí sí no hay nada. Pero Quedarse año en el PERT. en el ¿qué PERT, o sea, ya, había colegios como el Lourdes School, por ejemplo, que ya no existe. Ya, el Lourdes School era como que te Era decían, centro vacacional. ñaño, ya, te paso porque ya no te quiero tener aquí. O sea, y ya te firmaban el papel para que no vuelvas más. Esos colegios, Dame el papel y de ahí va a ser el trámite de la jubilación. Ajá. esos colegios eran como reformatorios prácticamente. Eso ya era, ahí iban todos los votados. Tú ya sabías que todo el que... Los que habían perdido el norte. Y de los fiscales era y me va a odiar mi amiga Blanca, el Atisegundo Pillaguazo. Ah, ya. Ahí también, pero. De los fiscales decían así, ahí van los delincuentes. Y mi amiga Blanca Moncada, un saludo para ella. Ah, Blanca Moncada, Blanquita. Ella es del Atisegundo Pillaguazo. Con razón, porque es peleona. Pero bueno, estamos hablando de... Ese conocimiento. Los conocimientos, por ejemplo, Ya. la fórmula del área del cono truncado. Ya, pero lo que yo te decía, eso de repente para mí era... yo les estaba hablando era de las especialidades. Entonces, era quimio, FIMA y ¿cómo es que se llama? Sociales. Ya, entonces, yo siempre he sido un tipo más como de esa onda, de sociales, ¿no? Pero yo, como les digo, estudié Copol y ahí no existía eso. Había tres especializaciones que creo que todavía a día de hoy están, que era ingeniería, Ya. que era todo lo que tú quisieras estudiar en la SPOL. Entonces ahí te sacaban la puta y yo decía, eso sí no es para mí, porque química, física, matemáticas a full, no voy a dar aquí, no voy a pasar nunca. Además que nosotros teníamos algo diferente de otros colegios, que es que nuestro mínimo para pasar era 15. En líneas generales, en todos los colegios era 12. Tú con 12 ya podías pasar. De hecho, nosotros pasábamos con 15, pero si tú sacabas menos de 15, sí te aprobaban el año, pero te mandaban a otro colegio. O sea, te decían, no puedes seguir aquí. Ya no te Tienes aprobado renovaban el la año, matrícula. Ajá, tienes aprobado el año, pero tienes que irte a otro Muy bestia para estos niveles. Pero claro, nosotros aquí somos muy inteligentes para ti. Entonces, de ahí tenía el siguiente, que era humanística, ok, que yo decía, bueno, eso suena como filosofía, pero realmente era negocios. Ah, ok. Te daban todo lo que tenía para que tú estudiaras en el Liche, en cambio, en la SPOL. Y finalmente estaba experimentales, que era lo más parecido a quibio, porque tenías biología, tenías química, pero también te daban física, te daban matemáticas.
era como más completo. Ujú. Y dije, como no tengo idea de qué voy a estudiar en la universidad, eso voy a coger. Pero entonces me dieron física y como era medio quibio, nos daban biofísica. Entonces era así como que, ¿qué fuerza necesita el bíceps para levantar no sé qué cosa? Y yo, puta, qué bestia, sí. Y hoy en día tú me pones... ¿Cuál era tu especialidad? ¿Me lo recuerdas? Experimental. Decía. Experimentales. ¿Tú cuál fuiste? Informática de todo pronóstico. Yo fui quibio. Viste, por ahí, hombre. Después yo dije, puedo estudiar, no sé, quería estudiar biomecánica. O sea, y por ejemplo poder hacer extremidades, brazos robóticos. Pero no era para mí, no era lo mío eso. Pero bueno, entonces todos esos conocimientos son muy útiles, ¿ya? Pero tú me preguntas a mí, hoy en día no me acuerdo de nada. Sí, es Muy pocas cosas me acuerdo. es lo más probable que nos pase a la mayoría. De hecho, el otro día estaba a punto de desempolvar el viejo y querido Baldor. Y dije, vamos a ver si me acuerdo de ¿Lo algo. puedes resolver? Pero para empezar, nunca encontré el libro. Entonces, ahí ya desistí. Claro que lo pude haber googleado, Oye, no, pero ahora, me dio pereza. ahora de viejo yo me enteré de una realidad muy triste. Y es que Baldor había un libro de respuestas. Claro. O sea, de resolver. Porque en el Baldor... Al final estaba la respuesta, sí. Pero tú ponías eso y te ponían 0, porque lo que te decían es que necesitaban... El desarrollo. Y entonces... pero había un libro donde estaba el desarrollo. Ahora, ¿sí sabes qué? ¿Dónde estuviste toda mi vida? La gran mayoría en los colegios creo que utilizaron el Baldor, pero habían otros libros más de álgebra que no eran tan vistosos de portada. Había uno de matemáticas que yo usé varios años que se llamaba Repeto. Suena. Repeto. Lo usé al final de la escuela y al principio del colegio. Sí, yo lo recuerdo el título. Va. Y era así como tú dices, un poco llamativo, era una portada blanca. Y decía Repeto. No, pero yo te estoy diciendo libros de álgebra, de matemáticas, ya de secundaria. Que no tenían un turco ahí. No tenían un turco, me acuerdo vagamente que era una portada de color como verde, como el castillo de Grayskull que tienes ahí. Ya. Algo parecido. Entonces, pero que tú decías, este sí es libro de matemáticas. Tú veías el Baldor y veías ese... Un cuento. Que Baldor resultó ser un cubano. Pues Baldor era el apellido, me parece. Ujú. Y el que sale en el no sé cuánto, Al-Warismi, que es no sé por qué el man le hace... Lo cogieron de cojudo ahí. No, el man por algo le hace la mención, un matemático, todo, pero el que hace el libro es Baldor. Ahora, las matemáticas a mí sí me gustan. En principio yo quería ser ginecólogo, pero la vida da vueltas. Matemático tampoco terminaste, así que no sé. Tampoco, pero terminé en la SPOL, que de una u otra forma Diseño gráfico no cuenta como... sí dieron matemáticas allá de todas Vamos a maneras. hacer una pausa técnica porque se va a apagar ese de ahí. Pausa técnica. Bueno, ya, después de este abrupto corte por una falla técnica, ¿En qué volvemos estábamos? al programa. ¿En qué estábamos? En química, física, Estamos en los traumas de... matemática. Ya, sigamos con esto. Entonces vamos a acomodar Sí, un poquito más. Ahí estamos. Ahí está. Porque nosotros nos adaptamos a todo. Así es. somos resilientes. Somos los que resolvemos. ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? Bueno, también era inevitable verlo, pero ya me remonto a la época de la universidad. Porque a mí me daban teología. ¿Qué hijo de puta materia más aburrida? Yo también lo vi en la Universidad de Teología. En la católica. Pero ¿sabes qué? Dependía del profesor. Bueno, Yo tenía- porque nos daba un cura o un padre o Ajá. lo que miércoles sea, pero lo hacía demasiado Pero ¿quién te aburrido. dijo? A mí me dijo Juan Ignacio Varas, No me acuerdo. que los él se nombres. murió hace poco, pero el man, es que él era cura de la liberación. No tengo ni De, puta idea. de qué esa época de que los curas eran socialistas y salían a marchar y esas cosas, ¿no? Entonces eran como de izquierda, tenía una visión un poco diferente de la religión. Y entonces sí tocábamos otros temas, no era tan aburrido, podías discutir, hacer debates, ese tipo de cosas. Mira, igual al que le vale verga la religión, le vale verga por completo, no importa quién se la dé. Ya, pero sí nos hizo divertir. Además nosotros solo teníamos 2 materias de teología. Teología 1 y 2. Eso es todo lo que teníamos que ver en toda la carrera, me refiero. No, acá también había teología 1 y 2.
pero nunca entenderé por qué. ¿Y sabes qué? Pero a mí teología, yo que estuve en la católica, en medicina, ahí sí había teología. En arquitectura no nos daban teología. No sé por qué. No, a mí sí, en comunicación, en periodismo sí me dieron. Ah, bueno, pero lo que pasa es que la teología viene a ser una parte filosófica al final del día, ¿no? Pero cuando ya te la quieren imponer como que, eres un pecador, ya pierde toda nunca su... Nunca fue así. Por lo menos lo que me dieron a mí nunca fue así. No, pues... Fue el aspecto más filosófico. No te recuerdo, porque bien lo que dice Jaime, depende del profesor. En la SPOL, y ahorita hablando de materias inútiles, ahí no daban teología. no, pero nos dieron, o sea, dentro de mi MAI, creo que está en todas las carreras. Isaac Newton. No recuerdo exactamente el nombre, pero una que como que te formaba para que tú puedas hacer tu tesis. Una investigación, una vaina así. Guía de tesis, ¿no? No, sí. Por ahí, según amiguillo del SPOL, recordará al final del día sí era muy querido. Métodos de algo así, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Metodología de la investigación. Algo así. Pero Creo que tenía una materia que se llama. Algún politécnico de por ahí me recordará algo muy extrañable. No voy a decir que fue malo como persona, el doctor Riofrío. Pero ese man parece que fue un capo en su época, pero cuando ya nos tocó a nosotros, el man ya estaba más veteranito, ya le valía carpeta a todo. La clase del pana, literal, cuando el man entraba a la clase. Olía a naftalina. Además, no, el man llega siempre con una taza de café. Ya, está bien. Su método de estudio. Oye, antes de que termines, yo tenía profesores en la católica, hasta esa época, que fumaban dentro del aula. Está bien. Como varón. O sea, pero cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Es que ahorita todos son de cristal, todos Hoy son en día, con vape, toda esa mariconada. No, pues y el profesor alza la voz un poquito y ya lo mandan a votar, pues chucha. Pero espera, Ya. el pana llegaba y te pedía plumas de 4 colores, te pedía caja de marcadores o lápices de colores. Y resulta que yo no me acuerdo de absolutamente nada que el tipo haya dado. Lo que odiaré para toda la vida es que el tipo, me parece que era diario, te revisaba el cuaderno. Y entonces él te dejaba títulos de color rojo, subtítulos de color negro, resaltado con color verde, el texto con color azul. Y tenías que decorar pintando los bordes de las hojas. Y al final de revisar el cuaderno pintado. Y pegar stickers Más o menos. Y el proyecto de investigación era que tú tenías que armar un proyecto, hacer una gincana para los niños pobres de la comuna que tú elijas y hacerles un intercambio de regalos si tocaba el ciclo de Navidad. Ya. Entonces, para mí, el tipo, conversábamos con el man afuera, todo bien, todo bello. Una materia que yo, la primera vez que la tomé, aguanté la mitad del primer ciclo. Y dices que yo no aguanto más esta pendejada. Y la dejé botada. La segunda vez que la tomé, aguanté una semana. Con el mismo profesor. Es que él solo la daba él. Pero tuviste que pasarla en algún momento. Ya cuando, si yo la perdía 3 veces... O esperaste a que se muera. Si perdía las 3 veces, me perdía la carrera por esa materia cojuda. Y así como ya habíamos unos videos, una amistad con el mismo problema. Pero, o sea, fuera de aula conversábamos muy bien con él. Y sabes que no, entonces nos tuvimos que organizar un grupo de apoyo. Y fui yo con mi tercera vez a entrar ahí, y sobre todo dentro del grupo incluimos una mujer. Era ese toque femenino que arregla tu movida. Y como haciendo un esfuerzo tipo entrenar por una maratón, lograr aprobar esa materia solo para que haya otra materia que era la que venía después de esa, que también la daba él. Son las materias que yo fueron las últimas que yo tomé para graduarme, pues no soportaba la metodología. Con esa historia extremadamente larga me hiciste acordar de... No era una materia, porque la teoría del color es algo básico en diseño gráfico, pero nos daba una rusa que tenía el superpoder de a los 2 minutos de empezar la clase hacerte dormir. Sí, sí, va bien conmigo. Pero me quedaba completa y yo me sentaba siempre en primera fila. Primero porque hablaba bajito y segundo porque tenías que tratar de entenderle su español, pero era algo hipnótico. 2 minutos hablando y yo estaba con la cabeza pegada al pupitre, pero profundamente, es como que hubiera venido Tony Camo, duerme, y me quedaba ruco. No era el único, eran como 5 que nos desmayábamos.
completamente. Y era una materia fundamental pues para ejercer la profesión y para pasar todo la carrera. No, en cambio yo, a mí me pasó algo chistoso, porque cuando yo entré a la universidad, yo salí del colegio, yo era como, en el colegio era súper sobreprotegido por mi mamá, básicamente. Entonces yo no conocía mucho la libertad. Entonces cuando entré a la universidad, resulta que me enteré que tú si querías no podías entrar a clase. Claro. Y nadie va a llamar a tu casa a decir que no entraste a clase. Así es. Y si eran las 10 de la mañana, no importaba que fueras a chupar con tus amigos. En efecto. Porque el universo no conoce tiempo. Ni espacio. El tiempo es una percepción y una interpretación de los seres humanos. Así que para el universo hoy no es lunes, ni martes, ni viernes. Es el tiempo. Entonces, no importaba, es ahora. Es el presente. es ahora. Entonces, podías irte a chupar todo. Entonces, el primer semestre, yo me dediqué a vivir la vida, todo lo que no había vivido hasta esos 17 años de vida que yo tenía. Aplicaste la de Elsa, libre soy. Exactamente. Entonces, no me fue tan bien, no te digo que me fue mal, pero no me fue tan bien como yo estaba acostumbrado a que me fueran las notas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el colegio, solo una vez en toda mi historia colegial me quedé supletorio. Y fue una materia así que tenía un pito con una profesora, pero de ahí nada más. Entonces yo estaba acostumbrado a tener, no buenas notas, pero normal, ¿ya? Y entonces acá tenía una materia que se llamaba Historia de los Medios de Comunicación, con un profesor, que no voy a mencionar el nombre por respeto, ya, porque todo el mundo lo conoce en la Católica. Pero era horrible, loco. Era tan fea la materia como él la daba, ¿no? Él era un sociólogo, hablaba bajito, así como tú dices, ¿no? Aburridísimo, era de matarse, y además hacía exámenes difíciles. Los típicos de A, B, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Ya, y generalmente era entre todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Entonces, era horrible. Entonces yo dije, esta materia sí que no la quiero ver hasta que no sea justo y necesario. Hasta que no me permita avanzar en la carrera. Y como era una materia que no se conectaba con nada, yo la pude arrastrar hasta el último semestre. Cuando llegue el último semestre dije, puta, tengo que ver esta huevada, porque si no ya no me puedo graduar. Voy a inscribirme y me dicen, esa materia ya no está en la malla. ¡Bingo! Sí, no, porque no podía graduarme si no la veía, porque yo era malla anterior. Ah, ok. Entonces tú seguías en la malla. En la malla anterior. Se hizo una malla nueva, ya no estaba esa materia y no se abría la materia. Ok. Entonces me dijeron, consíguete 5 o 7 estudiantes que puedan verla y te abrimos la materia. Yo era el único hijo de puta que se había quedado en esa materia. No había nadie más. Y como era una materia muy específica de mi carrera, no había, pues, o sea, por ejemplo, tú te quedas en matemáticas y tienes que ver toda la universidad. Claro. Entonces era más fácil abrir un curso. Bueno, fui a hablar con la directora de carrera, ¿no? Carolina, un saludo. Ya, él, por favor, me dice, mira, eso en realidad de la nueva malla no es que desapareció, le cambiamos de nombre. Entonces, yo lo que voy a hacer es que ahorita tú te inscribes y yo te lo homologo. O sea, bajé corriendo, me voy a inscribir. El mismo profesor. Yo decía, no puede ser. Lo tuve que ver, bueno, la apruebo. Termino ese, dije ya, por fin, ahora sí, nunca más. En mi época, en la carrera de comunicación, tú a los 4 años ya te graduabas de periodista profesional. Okay. Y era bacán porque tú no tenías que hacer ni tesis ni nada. Tú terminabas tus materias, ¡pum! Título de periodista profesional. Luego tú podías hacer la licenciatura. Pero yo dije, sí, ya tengo, con esto ya puedo. Resulta que en esa época, el gobierno de Correa cambia de CONESUB a CENESID. Estamos hablando de la Católica, ¿no? De la Católica, sí. Tu facultad es la que estaba entre la arquitectura y medicina, economía. Ajá. Ya, ok. Entonces, que tú entras así de frente. Bueno, ya. Que vendían esos desayunos en el bar de abajo. Los híbridos creo que se llamaban. No, en mi época lo cerraron. No sé por qué, quedó solo el bar del tío que se llamaba. Ok. Bueno, ya. Entonces, porque ahí donde era ese bar, hicieron la sala de estudiantes, donde iban asociación. A peculiar, sí. Ya, entonces, bueno, resulta que hacen este cambio de CONESUB y empiezan a decir que el título que nosotros teníamos lo iban a recalificar y lo iban a hacer título técnico y no de tercer nivel. Entonces yo ya, después de eso, no podía hacer una maestría y dije, no, ahí me va a cagar. Tengo que hacer la licenciatura. Pero la licenciatura, con todo el respeto a mi universidad, que yo la quiero mucho, era como para que hagas un año más. Porque realmente fue muy poco lo que aprendí en esa época. Ya ahora cambió. Y ahora sí, ya salen licenciados al 4º año. Pero bueno, entonces en esa época era así como que ya, bueno, ya.
voy a ver esa materia, metodología de la investigación, con el mismo profesor. Yo decía, no puede ser. Y cuando ya empiezo a hacer eso, adivina quién me toca de tutor. El mismo profesor. El mismo profesor. Y decía, este hijo de puta no voy a escapar nunca. Y hace poquito recién me enteré que recién salió de la universidad. Se jubiló. O sea, porque era capaz que me lo topaba ahorita de nuevo. Oye, Miguel Ángel, ¿y tú cómo fue tu proceso de graduación? Ahí sí tenemos para hacer todo un programa de eso. Pero, a ver, yo inicié el proceso con unos profesores más jodidos de la carrera porque me dijo, yo quiero que tú hagas tesis conmigo. Pausa. Aquí quiero especificar algo. Miguel Ángel y yo somos del SPOL, aunque a mí me ningunen porque yo soy de diseño gráfico. De diseño gráfico. Ahorita tiene otro nombre. En mi época era EdCom. Antes tuvo otro nombre porque no era licenciatura, era una tecnología. Y no, pero yo también en Las Peñas. Yo hice en visual, audiovisual. En el fondo, claro, hice audiovisuales, pero hice mi maestría. Lo difícil del SPOL no es entrar, que todo el mundo lo pone como es la parte difícil. Pero sí es difícil. Lo difícil del SPOL es salir. Esa es la parte jodida. Entonces yo digo, yo hice tesis empecé tesis con él. Tuvimos una pelea porque cuando estamos preparados... Para empezar, ¿cuál es tu título? Yo soy ingeniero en estadística. Ok. Entonces, ahí, o sea, un mentiroso profesional. Más o menos. O sea, un de humo con título. Es un Omar Maluk cualquiera. No, es economista. Con lo que te respeta, Omar Maluk es un economista que se mete a hablar de estadística. Eso es otra cosa. No me hagas nada por respeto a todos los economistas. Invita a pelear a la gente. Sí. Bueno, entonces. Entonces, el tipo fue, o sea, para mí, que también valoro mucho a este profesor, pero en alguna vez se puso una posición de, ¿sabes qué? ¿Usted quiere graduarse o trabajar? Pues yo estaba trabajando. Entonces, el mano citaba, vengan a revisar la tesis a las 8 de la mañana, en pleno horario laboral, o a las 10 de la noche, y no se podía. Entonces, lo dejé botado. Al siguiente año lo quise retomar con otro profesor, con mi mismo tema, porque yo tenía ya avanzado, yo había terminado toda la parte de investigación. Porque lo mío tenía de estadística y de tecnología. Entonces cogí un tutor más hacia el área de tecnología. Pero él en cambio confió demasiado en mí. Me dijo, yo voy a aceptar todo lo que tú solamente traes. Y la verdad que hacer solito la tesis, dije mañana hago, se pasó el año y nunca hice. A la tercera vuelta, ahí también el gobierno de Correa se ampliaron las metodologías de graduarse. Sería que tú podías tomar una carrera, algo. Entonces yo tomé esta metodología de Six Sigma, que es para temas de calidad, una cosa así. Terminé el proyecto y ahí me resulta que me apareció así más o menos como en tu caso, Jaime, una materia de, usted toma le falta esta materia. Y digo, sí, pero ustedes me homologaron por lo de acá, pero usted no vino a hacer el trámite, no está, pero usted me dijo que la tome. Yo no me acuerdo. ¿Qué quiere? Yo. La materia. ¿Sabes cuántos vienen a preguntarme? Que la materia quiere graduarse. Entonces yo con el proyecto ya terminado, hecho, ya aprobado, dejé otra esa movida, terminé la materia, yo estaba desesperado y ahí tomé la materia de graduación. Ah, ya. Y ahí ya salí. Y ahí ya saliste de hoy. Sí, ya. Eso es. Pero corté la versión para que no me insulten, ¿no? Yo me ha sorprendido porque realmente fue corta tu versión. Si hubiera seguido en medicina, yo al momento que terminé la carrera de licenciatura en diseño gráfico publicitario, ya fuera doctor con mi especialidad y subespecialidad. Porque yo entré, mi matrícula era 2003, 16, 214, nunca me voy a olvidar. 2003 y me gradué en el 2010. 13 años me tomó graduarme. No. Porque yo trabajaba y mantenía a mi hija y estaba al cuidado de ella. Y es complicado. Entonces, súmale que también cuando cayó la CNESID, todos esos cambios que la SPOL pasó, porque había ciertas materias que eran autofinanciadas y pasaron a ser todo gratuito. Y además que me cambiaron de Las Peñas a Narnia. Entonces se me complicó completamente todo entre trabajar en un banco, porque yo trabajé en algunos bancos, e ir a clases, venir hasta Lejura, que es acá. Era como, ¿qué hijo de puta? Yo estaba acostumbrado, porque yo siempre viví desde pelado en la pradera, y estudiaba en Copol, que era la entrada del SPOL de la Prosperina. Entonces estaba acostumbrado a ese viaje largo. Y bueno, nunca me había afectado, pero cuando hice la maestría, yo estaba trabajando también en el sur, cerca de mi casa, era como a 3 cuadras. Ya todos saben dónde yo trabajaba.
Y entonces, pero salía a 5:30 de la tarde. Y pégate pues el viaje en hora pico. No, chucha, venían todos los camiones del puerto. Yo no podía pasar el puente para empezar a coger la perimetral para irme para allá. Y coger el centro era una locura. Claro, No iba a llegar nunca. Oye, yo siempre llegaba tarde. Pero yo tenía como era maestría, era por módulos. Cada vez que teníamos un módulo, yo tenía que primero palabrearme al profesor. Para decirle que yo siempre iba a llegar por lo menos 20 minutos tarde. Es que era lejos, la verdad es que sí. No solo lejos, sino que se hacía ese tráfico horroroso. Y hablando de las materias que ustedes también tuvieron que homologar, yo hice lo mismo pero con inglés. Llegó un punto en que usted ya no puede coger más desde aquí para arriba, me faltaban 2 semestres o 2 líneas de ese malla curricular, pero ya acá tenía todas las de inglés, y no había cogido, me tocó hacer un semestre entero, ver todo intensivo en el Blue Hill, ahí en el americano. Entonces eran todas las tardes, salía del banco y me iba hasta el americano, hora pico. Ya también había dicho al profesor, ¿sabe qué? Voy a llegar tarde siempre, porque me tengo que pegar el viaje, pero en un semestre hice los 4 módulos que me hubiera tomado 2 años. No. Sí, 2 años, porque era por semestre acá en la SPOL. Por ejemplo, en cambio, yo la parte de inglés, yo la pasé rápido por un tema de como un hueco legal que tenían los manes, porque, a ver, ¿qué es lo que hacían? Y esto me van a perdonar las autoridades de la universidad, pero por lo menos era lo que decía todo el mundo. Tú tenías que hacer, dependiendo de tu carrera, ciertos módulos de inglés. O sea, no en todas las carreras tenías el mismo número de módulos de inglés que tenías que ver. Ok. Ya. Entonces, para mi carrera eran 4, nada más. Y entonces tú hacías un examen como de colocación de inglés. Y entonces lo que decían es que los manes te veían y decían, tu carrera necesita 4 y tú sacaste bueno en el examen, entonces te voy a poner en el nivel 3 para que tengas que hacer aunque sea un módulo de inglés, ya, porque decían que tenías que pagar. Ok, entonces yo de mi colegio, con mucha humildad lo voy a decir, pero me gradué con altos honores en inglés, o sea, yo podía ser hasta profesor de inglés. Entonces yo decía, no voy a dar un módulo de esto de How are you, ya, y entonces fui a dar el examen. Y los manes no sé por qué, como que asumieron que yo era de otra carrera que necesitaba más módulos. Y me pusieron en 4. Ya. Y entonces cuando yo fui, y digo, necesito 4 niveles nada más. Aprobado de una. De one ping pong. Pero me entucaron con el de informática. Me dijeron, el de informática sí tienes que verlo. Maricón, y otra vez poner Word Art. Así, poner este título de Word Art, ya, y poner esto en 2 columnas y no sé qué. De verdad estás insultando mi inteligencia. Yo ya vi esta programación y me pones a ver esta ofimática retro. Básica. Sí. O sea, más o menos, yo hice cambio de historia al revés. El nombre de carrera completo es Ingeniería en Estadística Y Censo. e Informática. Ya. Entonces tiene componente de las dos. Yo entré en el 2010, yo en el 2012 más o menos, me gradué de la parte, yo tenía ya el ingeniero informática. Aparte de medio es la que me faltaba y es la que me demoré toda la eternidad que me demoré. Oh. Pero ahí había como hay lo mismo, a nivel de módulos, los de inglés y los de informática. Esos están a lo largo de toda la carrera. Yo dije, no, yo no tengo tiempo para perder esto. A mí no me dieron informática. Bueno, es que nosotros también veíamos... Claro, acá teníamos que ver diseño en 3D. Claro, pues veíamos Maya y ese tipo de pendejadas. O sea, un diseñador del SPOL con su Mac jamás va a tomar Word, qué asco. Tanto lo diseña, pues. Oye, ¿sabes qué? Lo difícil que es Word? Tú mueves una imagen y todo se descalabra, hijo de puta. Sí, está estúpidamente mal diseñado. Es que no está diseñado para imágenes. Para diseñar. Sí. Lo hemos mejorado un poquito, pero aún le falta. Pero bueno, entonces yo esa parte la completé. Inglés, yo dejé pasar un tiempo, ya con media carrera, comencé con lo mismo. A ver, cogí el primer examen de convalidación, pum, pasado. Segundo examen, por eso. Yo tenía, creo que, 3 niveles, pero había en realidad eran 6 cursos. A ver, nivel 1, pasé. Pero podemos, el denominador común, podríamos decir que el inglés es una materia innecesaria en la universidad para graduarse. Es que depende. El inglés es recontra importante, pero si tú no lo viste bien en el colegio, tienes que verlo en la universidad. Pero, a ver, es como, yo pienso que más que el inglés en la universidad, debería ser más importante, pues, puta ortografía, porque sí que hay profesionales que... O sea, mira, por ejemplo, mi carrera, cuando yo la estudié, mucho el material fuerte de estadística avanzada venía en libros en inglés. Eso justo te iba a decir. O sea, hoy en día tienen la ventaja de que tú encuentras mucho material en español o tienes buenos traductores.
Ya, en mi época, por ejemplo, yo siempre me acuerdo que había un profesor que le ponía cero a la gente porque investigaban en inglés y ponían en el traductor y lo entregaban tal cual. Entonces, por ejemplo, era profesor de fotografía y nos ponía un fotógrafo muy importante era Henry Fox Talbot. Ya, y entonces lo traducía el traductor como Enrique el Zorro Talbot, ¿no? Entonces decía, puta, por lo menos tómese la molestia de revisarlo y darse cuenta que le tradujo hasta el nombre, ¿ya? Pero hoy en día ya tienes esa facilidad, pero en nuestra época había mucho material que solo estaba en inglés y entonces era importante que supieras inglés. Bueno, sigue siendo importante. Lo que pasa es que para los que estuvimos en escuela bilingüe, colegio bilingüe, no se nos hacía tan imprescindible, posiblemente. Y por ejemplo, en ¿Tú mi colegio... te en inglés también, o Yo no? recibí inglés, tuve un nivel aceptable de inglés, pero chicos, no. O sea, Pero tampoco es que en la universidad aprendes inglés. Tú aprendes usualmente si te pones una academia. en una academia. Y, suponte, en mi colegio a nosotros nos daban de primero a tercer curso 3 horas diarias de inglés. 3 horas diarias todos los días. Y luego en cuarto, quinto y sexto teníamos materias ya en inglés. Teníamos History, Language B y TOK, que era Theory of Knowledge, que era como filosofía pero en inglés. Ya, okay. Entonces practicaba. Y recuerda también que mi colegio tenía una academia de inglés que era COPEI. Todavía sigue existiendo COPEI. Entonces nosotros teníamos la misma metodología. En cambio acá en International, escuela y colegio, desde que ingresé hasta que salí. La academia de inglés, American Language School. No. Estudié inglés. En International School es el que queda en el sur, pero no tenía una academia. Sí, queda en el sur, pero no, está bien. Sí, es el que queda en la Saiba. En la Saiba, correcto. Y todos los días desde preparatoria, yo no estuve desde preparatoria, yo estuve desde tercer grado, hasta que me gradué, 2 horas diarias de inglés nos daban. Y ahí obviamente te ponían en el nivel. Por ejemplo, todos los quintos hay inglés A, B y C, y ahí nos juntaban los del B, los del C, sí, los del A. Nos hacían eso. Porque no todo el mundo tenía el mismo nivel de... Y luego en diversificado, el cuarto curso, perdón, que era que estábamos todos juntos, te colocaban la sección según el nivel de inglés. Entonces, por ejemplo, nosotros no éramos A, B y C, sino éramos 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, cuarto, primera eran los que tenían el top del nivel de inglés y luego ibas bajando. Y ya quinto y sexto, ya como era especialidad, ya no podían juntarte de nuevo. Además, a esas alturas, en teoría, todo el mundo tiene que tener por lo menos básicamente el mismo nivel de inglés. En teoría. Ser que alguien supiera más, pero todos por lo menos la base tenían lo mismo, arrancaban del mismo nivel. Sí, a mí me ayudó bastante porque yo nunca estuve en una academia de inglés. Y ya ese conocimiento que está en el subconsciente, que cuando tú empiezas a ver, en ese tiempo no había streaming, pero sí TV cable, ya empezás a ver las series en inglés. Tenían los subtítulos, pero ya empezabas a crear la práctica del listening. Claro, yo te quise ese idioma, me dejaste así con una duda personal sobre ese conocimiento inútil que estamos hablando. Francés, por ejemplo. Eso te iba a decir, que en algunos colegios te dan que francés, por ahí se puso la moda un rato mandarín, que no es tan mal que te lo den, pero si recibes 1 hora, 2 horas a la semana, ¿cuánto más allá de un conocimiento básico vas a tener? Bueno, pero mandarín yo sí considero que está bien porque... ¿Sabes qué? Pero vas a hacer negocio con los chinos. Vamos a lo mismo. Al menos tienes una base... Pero es que espérate, yo te escucho lo que tú dices, el conocimiento inglés de ustedes. ¿Sabes lo que yo recibí en el colegio? Yo recibía 2 horas a la semana. Es mucho menos. De inglés. Después creo que fueron hasta 3. Entonces aprendí how are you. Y, o sea, inglés cuando yo entré y hice ese examen que te digo, el de convalidación, fue bastante gracioso, fue con un pana, que a él fue el que lo mandó la mamá, o sea, lo que él tenía ocupado en algo. Y vamos, acompáñame. Y yo, bueno, vamos. Entonces, ahí en ese ratito era como que una prueba básica y luego el examen de convalidación. Literal, salimos en un receso de la universidad. Entonces el man nos prestaron una pluma, porque ni pluma habíamos llevado. Entonces yo comienzo a llenar y el man comienza a decirme, le digo, a ver, brother, ahí me salió lo ético, ¿no? Toma la pluma, llena tu movida, yo no te jodo, a mí déjame en paz. Lleno el man, llené yo. Entregamos y nos enviamos. El man que estudió ayer, por ahí un poquito más, había estudiado. Digamos que él pensaba que tenía un conocimiento más o menos. Yo lo jodió, me mandaron a preparatoria de inglés. Me dieron en 0. Cuando me llaman a mí los resultados me preguntan, oiga, ¿usted viajó en el extranjero? No. ¿Estaba en academia? No. ¿En qué colegio estudió? Acá. ¿Cuántas horas de inglés recibía? 2.
yo entendía, es decir, además es que así como que, Calavera copió. no, pues sí, ahí era solito, ahí nada más. Me hizo como 20 preguntas, me dice, es que su inglés es bueno, o sea, tanto en pronunciación, escuchar siempre fue lo jodido para mí. Y yo creo que estuve de los 3 niveles, ubicaron en, es bello, está en Copay, hicimos eso con Copay, el nivel 2 avanzado. O sea, yo terminé a 2 y luego hice el tercero. Y sin estudiar, sin haber tenido ningún refuerzo de nada, lo único que conversando con que me hizo la entrevista pudo ser es yo jugaba full videojuego. Es que, claro, mucha gente aprendió inglés con canciones, con videojuegos, películas. Por eso, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya estamos completos con el tiempo. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Este es el episodio número 46. 45, correcto. 45. Nos vemos la próxima semana y síganos, pónganle like, recomienden y nos vemos próximamente. Vamos a tener unas sorpresitas que por ahí estábamos hablando, pero cuando se den, se las haremos saber. Manifiesta. Adiós. Chao.